Bueno, muchas gracias, Manel, por esta presentación tan grande. La verdad es que nos sentimos pequeños y con el tiempo sirviendo al Señor, pues lo más agradecido es poder hacerlo a lo largo del tiempo y ver y saludar y estrechar los lazos fraternales con hermanos y hermanas a lo largo de años y años de ministerio. Y bueno, cuando nos juntamos con Manel y con su esposa, pues uno tiene que echar cuenta de la memoria, ¿no? De cuántas cosas, cuántas vivencias han ido pasando, y uno entonces es cuando les nota el peso de los años, ¿no? Pero bueno, siempre con la fortaleza que da el Señor, que nos permite poderle servir y compartir. Quiero traer los saludos y el amor fraternal de la iglesia en San Celoni, donde estamos sirviendo ya por bastantes años. San Celoni fue una obra que salió de la iglesia del Paralel, donde nosotros conocimos al Señor y crecimos. Y sí, decía Manel que somos ya varias generaciones en la iglesia. Siempre cuando se habla así me hace recordar, ¿no?, cómo llegó el Evangelio a mi familia en este caso. Mi familia, tengo antecedentes en Aragón, algunos en Valencia. Ya sabéis que aunque haya nacido aquí en Cataluña, pero tenemos sangre de todos lugares, ¿no? Así que mi bisabuelo era aragonés y allá una vez encontró una Biblia en el desván de su casa y estuvo leyéndola en tiempos en que leer la Biblia era algo ilegal casi, y tenerla no te digo. Pero leía aquella Biblia que había encontrado, probablemente porque antiguamente algún colportor, que eran las personas que iban de pueblo en pueblo, dando, regalando, vendiendo Biblias y material evangélico, pues habría llegado no sabemos por qué llegó aquella Biblia allá, pero mi bisabuelo la leyó, y cuando después tuvieron que emigrar a Barcelona con mi abuela, una vez pasando por el local de la avenida Paralel, entonces escucharon cánticos, dijeron vamos a ver qué es, entraron allá, y cuando escucharon, enseguida le vino a la mente todo aquello que había leído. Dice, esto es lo que he estado leyendo en la Biblia. Y a raíz de ahí trajo la familia. Mi abuela conoció al Señor, de mi abuela también mi mamá y mis tías, y desde entonces pues llegó así el Evangelio a mi familia, ¿no? Por la gracia de Dios, por una Biblia. Cuando hablaba el hermano Manel de las salidas evangelísticas para hablar con la gente, no sabes cuando una palabra, cuando un folleto, cuando un saludo puede servir para el bien espiritual suyo y de sus familias. Así que sigamos sembrando, ¿verdad? Sigamos sembrando por la gracia de Dios. Bien, yo no sé si entre vosotros hay personas que trabajen en la obra, obreros, paletas o albañiles y tal. Ahí he visto una mano detrás de supongo que decía, sí, hay uno por lo menos, ¿no? Bueno, pero aparte del hermano que trabaja profesionalmente en eso, pensaba que todos somos edificadores, no solo aquel que es profesional, sino todos los que seguimos a Cristo estamos edificando. Y me gustaría pensar en esta mañana cosas que tienen que ver con la edificación que nos enseña la Biblia, que nos enseña la palabra de Dios, y que nos ayudan a edificar y hacerlo bien. Porque hay dos maneras de edificar: una buena, positiva, una agradable y que además perdura, pero otra que lamentablemente no sirve para nada. Y qué terrible es si estás en un sitio o estás viviendo en una casa que no está bien edificada. Mis padres se mudaron a vivir, antes de que yo naciera, cerca de aquí. Yo he crecido en el barrio de la Trinitat Vella, soy fill de la Trinitat Vella, y se colocaron en unos pisos que habían hecho el Patronato de la Vivienda de Barcelona. Y después, con los años, se descubrió que habían sido edificados con las típicas vigas de cemento alumínico, el típico de la aluminosis. Y eso hizo que todos los pisos que se habían construido en aquella época, que habían usado este tipo de material,
tuvieran que ser reforzados o derribados, porque ya se empezaba a ver que algunos pisos edificados durante los años 60 o así se empezaban a resquebrajar y algunos a caer con peligro de la gente. Así que tuvieron que reforzar todo el edificio y durante muchos meses viviendo con aquellos palos, no sé cómo se llaman, o vigas que sostienen el edificio para la seguridad. Dije, lo importante que es edificar y edificar bien, edificar con buenos materiales. Así que, con la ayuda de Joel, creo que es el que está ahí detrás, allí, pues me va a tener que ir siguiendo porque no tengo manera de controlar el PowerPoint y así nos van a ayudar a saber dónde estamos en cada momento. Quiero, por un momento, hacer un breve repaso de al menos 4 pasajes en la Biblia que nos hablan de la edificación. Seguramente que ya os ha venido alguno en la mente y probablemente está en esta lista. El primero de ellos se halla en Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49. Y vamos a aprender de cada uno de ellos algo principal, una lección principal, pero después nos vamos a detener en uno de ellos, en el cuarto que comparto con vosotros. Lucas 6, 47 al 49. Tenéis aquí, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Posiblemente algunos incluso sabemos este pasaje por medio de alguna canción que aprendimos en la escuela dominical con los demás niños. Jesús compara la actitud de cada persona hacia su palabra con la de un hombre que edifica una casa. ¿Vale? Y al escuchar, o bien puede poner por obra lo que escucha o no. Si la pone por obra, lo compara a alguien que edificó una casa sobre con un fundamento estable, sobre la roca sólida. Mientras que escuchar la palabra y no hacerla, no llevarla en práctica, es como edificar en un fundamento inestable, como es la arena. La vida traerá inevitablemente tormentas y riadas. ¿Sabéis que eso es símbolo de las pruebas de la vida? Nuestras edificaciones, nuestras vidas estarán siempre sometidas a vientos, a riadas que van a hacer mover esa casa. Pero si mi vida está fundada sobre la enseñanza de la palabra de Dios, va a poder resistir. Y algunas tormentas son realmente terribles, son fuertes, ¿verdad? Seguro que algunos ya las habéis podido experimentar. También me hace pensar esta parábola del Señor que alguien puede ser que conozca dónde está la roca sólida donde poder edificar, pero lo esté haciendo en la arena. ¿Puede darse eso? Sí. He conocido personas que aun conociendo a la roca, conociendo la verdad de la palabra de Dios, prefieren edificar según sus ideas, según sus pareceres. Y eso es lo mismo que edificar, y tal vez es peor porque conociendo dónde puedes tener una vida estable, edifiques sobre tus propias convicciones. El tema principal de este pasaje, podemos ir pasando porque ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos una más. Sí. Vamos a ir. Sí, este es el principio, pero pasaremos a la siguiente, a ver si lo conseguimos. Esa es. Lucas 6:47. Si le damos al principio, nos habla de un tema principal. El tema principal en este pasaje que el Señor nos enseña es la obediencia a la palabra de Dios. Oír y hacer. Oír y hacer. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da? Pues, si seguimos a la siguiente, la enseñanza principal es que una vida construida sabiamente es la que se fundamenta en los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, una actitud insensata es edificar con otros principios que no tienen la solidez
de la palabra de Dios. Bien, esto en cuanto a Lucas. Si puedes seguir pasando, tu intuición, no sé, es lo que os estaba diciendo, ¿no? Esta es la lección de este pasaje. Una vida construida sabiamente es la que se fundamenta en la palabra, los principios de la palabra de Dios. Y ahora entiendo. Bueno, los del fondo no sé si leeréis esta letra, está un poquito, pero ahí graduaréis vuestra vista. Si tenéis que pasar por el oculista o no, ya lo sabréis. Dejadme ver otro pasaje. Otro pasaje está también en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 14, dice en el versículo 28. Lucas 14, 28 al 30, estos 3 versículos. Dice el Señor Jesús una pregunta. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Otro tema que tiene que ver con la edificación. Jesús compara aquí la vida del discípulo de Cristo, aquel que le sigue, a alguien que está edificando una torre o quiere edificar una torre. Y en esa torre tiene que invertir tiempo, tiene que invertir esfuerzo para terminarla. Ser cristiano, de veras, seguir a Cristo, no es tarea fácil. Se llega fácilmente, porque es un acto de fe, y hablaremos un poquito más acerca de esto. Pero seguir a Cristo va a implicar una inversión de nuestro tiempo y de nuestras vidas. No es sencillamente me subo al tren, el tren efectivamente me lleva, el destino es seguro, pero ahí tengo también responsabilidad que hacer. Requiere una inversión diaria, constante, y puede acontecer que comencemos, a lo mejor con ilusión. Tal vez estás recordando el momento en que conociste a Cristo y te entregaste a Cristo, como aquello parecía casi todo de color de rosa. Pero después, el viento, el río de la otra parábola vienen a nuestra vida y parece que no estaba la cosa tan firme como parecía. Por eso, de nuevo, hay que a veces sentarse y calcular. Y el Señor anima a los suyos, a los que le seguían, a considerar el precio. Así que el tema principal de este pasaje es eso, el coste de seguir a Cristo. El coste de seguir a Cristo. Y la enseñanza que nos dice en este pasaje es que seguir a Cristo implica esfuerzo, implica renuncia, implica lucha. En el contexto de ese mismo pasaje os invito a leerlo porque es más amplio, solo he tomado la parte de la edificación, pero implica esfuerzo, lucha, renuncia y hay que ser consciente de nuestra decisión. Si has decidido seguir a Cristo, sabes que hay que invertir en este tiempo, hay que invertir, porque necesitamos y queremos acabar la edificación. ¿Me permitís otro pasaje más? Este se encuentra en la carta primera de Corintios capítulo 3. La primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, un poquito más extenso, pero lo recordaréis perfectamente. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la idea también es la edificación. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo está enseñando algo obvio, que Cristo es el único fundamento válido. Es el único fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que Cristo Jesús. No tenemos otra cosa que predicar, que anunciar, que enseñar, que Cristo Jesús. Ahora hablo un poquito más despacio. No quiero despertar a la peque. Muy bien, bienvenida Talía. Pues así es, hay un fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús, y nadie puede poner otro. Pero sobre ese fundamento, edificamos. Por cierto,
Yo no sé si, no os conozco a todos, algunos os he ido saludando al principio, pero no sé qué fundamento tienes en tu vida. No sé si estás edificando en la roca o en la arena todavía. No sé si has puesto a Cristo Jesús como el fundamento de tu vida. Pero una cosa tienes que saber: si Cristo no es el fundamento de tu vida, no eres salvo, no eres salva. Nada puede darte la salvación sino aquel que murió en la cruz por ti, aquel que vino para dar remisión, perdón de tus pecados. Y si no te agarras a Él, si no te fundamentas en Él, estás en la arena de tus obras, de tus esfuerzos, de tus méritos. Y ante Dios eso no vale nada. Porque todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios. Aquí no hay ninguno que sea santo por sí mismo. Si aquí hay santos y hay santas, es porque estamos en Cristo Jesús y Dios nos ve a través de Él santos y perfectos. Pero si estás en tus propios caminos, en tus propias ideas, en tu propia fe, aún no tienes el fundamento precioso de Cristo Jesús. Y te invitamos, y esta iglesia te está invitando constantemente, desde aquí, desde San Celoni, desde donde el Señor nos permita hablar, para que conozcas a Cristo Jesús y lo hagas el fundamento de tu vida. Si no sabes cómo, pregunta a alguien que lo ha experimentado y seguro que te va a llevar a ese lugar donde podrás edificar en el correcto fundamento. El tema principal de este tema o de este pasaje es hablar acerca de las obras del creyente. Esas que compara el apóstol Pablo con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, que no son las obras que nos hacen salvos, son las obras que hacemos como consecuencia de que hemos sido salvados. Y esas son las que edifican para la gloria de Dios. Ahora, este pasaje nos enseña que Cristo, siendo el único fundamento de nuestra salvación, la obra que sobre edificamos encima será probada un día. Será probada por el juicio. Y ahí determinará qué es lo que cada uno recibirá como recompensa. La salvación la tenemos, pero estamos edificando para la gloria de Dios y eso tiene una recompensa de parte de Dios. Las cosas que hacemos pueden superar el fuego de la prueba porque sí han sido hechas con la motivación, con el esfuerzo correcto de parte de Dios, pero pueden ser incorrectas también, como la madera, el heno, la hojarasca que se quema en el horno, porque están hechas tal vez para presumir, tal vez para parecer más que los demás, tal vez para competir, para conseguir algo que no tiene nada que ver con Dios. Así que edificamos bien, pero aquí Pablo habla en una metáfora, habla de materiales, madera, heno, hojarasca, pero no sabemos qué quiere decir. ¿Qué es edificar con oro? ¿Qué es edificar con hojarasca? Os he dado una descripción general. Bien, me gustaría en el próximo pasaje entender algunas cosas más acerca de la edificación y especialmente hacer énfasis en algunos de los materiales que debemos poner en nuestra edificación. Porque si ya tenemos el fundamento, bien, empezamos bien. Pero nadie vive en unos cimientos, nadie vive en el suelo, ¿verdad? Todos necesitamos paredes, ventanas, techo, etcétera, etcétera, para vivir adecuadamente. Ahora, lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de la edificación es que, primero, es posible estar oyendo la buena palabra, pero estar construyendo nuestra vida en la arena a merced de la riada, a merced de las pruebas de la vida. Y eso no es aconsejable. También hemos aprendido que es posible querer construir hasta el final, como la torre de aquel hombre, nos decía el Señor, pero no estar preparados a asumir el coste de hacerlo, porque hay dificultades que se van a presentar. Todo un ejército en contra va a impedir que tú acabes tu torre, tu edificación, para que llegues a ser un mal testimonio. ¿Recordáis el de la parábola? Que no pudo terminar y la gente hizo burla de él. Mira, empezó a seguir a Cristo. Uy, mira, qué buen cristiano parecía, ¿verdad? Iba todos los días a la iglesia y se gozaba en la alabanza y en la palabra de Dios. Y ahora míralo cómo está. Ese es un mal testimonio, ¿verdad?
necesitamos también saber el coste y seguir adelante para no ser un mal testimonio y un objeto de burla. Pero también es posible tener un fundamento adecuado, Cristo Jesús, pero construir con materiales equivocados, de modo que perdamos el galardón. Y como dice Pablo, sí, sean salvos, pero dice así como por fuego. Es una expresión tanto enigmática, pero me hace recordar como cuando yo estaba en el colegio, en la escuela o en el instituto y sacabas un 5 pelado, ¿no? Te dices, te has salvado del examen, pero por los pelos, solo un aprobadillo justo, ¿verdad? Yo no sé, yo no quisiera que fuera ese nuestro caso. No entráramos con un aprobado justo. Así que permitidme leer en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, como tenéis en la pantalla. Dice segunda de Pedro 1, de 5 al 11. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vienen las consecuencias, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos a hacer también como hemos hecho con los otros pasajes. ¿Cuál es el tema principal que Pedro nos lleva en su carta? La diligencia en añadir a nuestra fe. Esas palabras primeras, añadid con toda diligencia a esto mismo, ¿no? A esta fe que tenéis, una fe preciosa, fundamentada en la roca, en el fundamento adecuado que es Cristo. ¿Y qué vais a añadir? Bueno, esto es lo que nos enseña en la principal. Si puedes pasar al siguiente paso. Exacto. El siguiente, o la enseñanza principal, es que un buen fundamento, que es Cristo, una actitud adecuada, que es la diligencia. La diligencia no es aquello que iba arrastrado por caballos y salía en las películas del oeste. Yo las veía de pequeño y me gustaba mucho, ¿no? La diligencia es una actitud de ponerle empeño en algo, hacerlo con premura, con rapidez. Pues con esa diligencia, pero también con unos materiales de primera, virtud, conocimiento, dominio propio, hemos estado leyendo y vamos a ver ahora, entonces resultan en una victoria sobre la apatía, victoria sobre la esterilidad. Veamos un poquito más eso. El peligro consiste en usar materiales de segunda calidad. ¿Os acordáis que os he explicado la historia del piso de mis padres, donde yo viví? Pues yo estuve 20 y tantos años viviendo allá y mis padres aún más, sobre un piso que amenazaba ruina con el tiempo. Tal vez no al principio, pero al final tuvieron que hacerse reparaciones por no haberse hecho con el material, con la diligencia adecuada. Y eso me enseñó también que hay materiales que se pueden tratar de imitar y tenemos que estar atentos, porque cuando uno piensa que está colocando algo para construir, tiene que pensar qué material, qué tipo de material está colocando. Dice que el primero que tenemos que colocar sobre nuestra fe, esa fe inamovible, que aunque sea pequeña, probada por el fuego, es hallada delante de Dios en gloria y alabanza. Sobre esa fe dice, poned virtud. Bueno, ¿y qué es la virtud? Aquí sí que podemos. Mira, pasa adelante Joel un poquito más. Vamos a ir edificando nuestro edificio. Sigue adelante un poquito más y veremos que ya tenemos ahí el fundamento que es Cristo. Todavía más pequeña la letra. Es igual, no le hagáis caso, no te preocupes. Mirad, la primera cosa que tenemos que añadir es virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues la virtud se le define como una excelencia moral, como también a veces se describe como coraje, como valentía, pero estamos en un terreno espiritual y significa
ser conocido por nuestras cualidades morales, éticas. ¿Cómo somos conocidos por los demás? Por tener unas cualidades, una virtud fuerte, con una conducta que se mantiene recta, aunque hay una presión a torcerse. Cuando hay presión a mentir, hay presión a defraudar. Cuando hay presión para ser infiel, presión para abandonar, sea lo que sea, una relación, un compromiso, un pacto. Cuando sea presión para incumplir nuestra palabra, todo eso es lo que pretende reducir o torcer la virtud. El virtuoso, la virtuosa, mantiene su rectitud a pesar de estas pruebas o de estas fuerzas. Ahora, es posible que en lugar de virtud usemos un material que lo sustituye, como es la apariencia solo. Porque la apariencia puede aparentarse, la virtud puede aparentarse. Y puede ver, sí, esta persona parece una persona recta, ¿verdad? Pero la apariencia externa, sin contenido, bueno, tenemos algunos casos en la Biblia que ocurre, ¿no? Pero recordando las palabras de Santiago, donde habla, en el capítulo 1, habla de un hombre, dice, de doble ánimo. Es un hombre de doble ánimo, vendría a ser un hombre de dos caras también. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Porque la virtud, cuando es solamente aparente, no se puede ser fiel siempre. Y tarde o temprano esas presiones van a doblegarle. Una inconstancia es lo que va a traer cuando en lugar de verdadera virtud colocamos la apariencia. Pero vamos a ver otro material más. Nos habla de conocimiento. Pero este conocimiento del que habla Pedro es un conocimiento que nace de la experiencia. Es un conocimiento verdadero porque además se nota porque trae gozo y trae disfrute de la palabra de Dios y de conocer al objeto de la palabra, que es Dios mismo. Es como aquel, ahora ya lo siento porque los jóvenes de ahora ya casi no podréis experimentar eso, pero yo cuando estaba en el servicio militar pues recibía cartas de Sara, ¿no? Y el día que había una carta pues había algo que palpitaba aquí y la abría con emoción y si cada día tenía una carta era como el cielo, ¿no? Se pasaba la mili más rápido, pero la abrías con emoción, ¿verdad? Pues la idea es esta, trasladado a nuestra relación con Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, que es como 66 cartas que Dios te ha enviado para que le conozcas, ¿cómo palpita tu corazón? Si lo abres como, cualquiera, pero cuando sabes que es de aquel que te ama tanto, aquel que envió a su Hijo por ti, aquel que quiere lo mejor para ti, siempre estarás pensando, qué buena cosa quiere Dios para mi vida hoy. Y la abres de una manera distinta. Ese conocimiento es el conocimiento que edifica correctamente nuestra vida. Pero se puede buscar un sucedáneo, se puede buscar un sustituto, que es el intelectualismo. ¿Qué es el intelectualismo? Es un conocimiento pero sin experiencia. Es un conocimiento que nos llena la cabeza, pero que nos deja vacío el corazón. Así que el verdadero conocimiento nos hace, como dice la palabra, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Efesios 5:17. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Cada vez que me acerco a la palabra es una experiencia nueva con aquel que dio su vida por mí, en Cristo Jesús. Y por tanto, progreso en ese conocimiento verdadero. No me quedo solo en el intelectualismo. Es algo que recuerdo cuando a los alumnos de la escuela, sea de escrituras o del CEP, ¿no? Mira, vais a llenar vuestra cabeza con muchos datos y son de la palabra y son buenos, pero tenéis que hacer que lleguen también a vuestro corazón y muevan en vuestras vidas. Si no, solo será un conocimiento intelectual vano, estéril, y será un mal material para construir vuestras vidas. Así que a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dice Pedro, dominio propio. Dominio propio. Bueno, la misma palabra expresión lo dice.
control sobre nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, en lugar de ser controlados por ellas. ¿Sabéis que la falta de cultivar esta cualidad echa por el suelo todas las demás? Por eso es muy importante, es muy importante. Hoy en este tiempo donde se habla tanto de hacer lo que sientas, lo que te venga en gusto hacer, es muy importante el dominio propio, el dominio propio. Hoy en día que se hace tanto énfasis en las emociones, en los sentimientos, por encima incluso del sentido común, de la lógica, y no te digo ya desde la palabra de Dios, hace que sea importante este conocimiento. Decía el apóstol Pablo, dice, todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque aunque pueda hacer cosas en mi vida, hay cosas que no me deben dominar. Debo ser yo quien las domine. Así que el dominio propio es importante adquirirlo y promoverlo en nuestra vida. Pero también puede ser sustituido. Y yo le llamo al sustituto del dominio propio el legalismo. El legalismo, que es hacer las cosas o reducir las cosas a una lista de cosas para hacer o cosas para no hacer. Y algunas veces nos hemos conducido así. Esto puedo, esto no puedo, esto lo debo hacer, esto no lo debo hacer. Si nuestra vida espiritual se reduce a hacer cosas o a dejar de hacer otras cosas, vamos a caer en una especie de legalismo. Y el legalismo es peligroso porque nos empuja a juzgar a los demás de acuerdo a nuestras listas, no de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante no reducirlo a eso. Digo que el legalismo es la disciplina sin madurez, mientras que el dominio propio es disciplina madura. Disciplina sin madurez, que va a conducir a una inmadurez crónica y al final un raquitismo espiritual. ¿Entendéis la figura de un raquitismo espiritual? Personas que están siempre inmaduras. Talía está hermosa aquí en brazos de su mamá. Y es lógico y todos la admiramos así. Pero si el año que viene me volvéis a invitar y veo que sigue Talía ahí en la misma postura, diré, ¿qué pasa ahí? ¿Algún problema? Porque esperamos que crezca, esperamos que madure, esperamos que sea una niña, una joven y después pues pueda ser un adulto más. Ese es el proceso. Espiritualmente también es así. Y a veces puede ser que sí, conocimos al Señor, pero ahí nos quedamos. Dicen los autores del Nuevo Testamento en alguna ocasión, dice, teníais que comer ya carne, pero tenéis necesidad que se os dé leche. ¿Cómo ha crecido tu vida en el conocimiento de Dios a lo largo de los años desde que conociste a Cristo? ¿Has visto una progresión? ¿En tu alimento espiritual has visto que has ganado consistencia? Eso es importante, para no caer en ese raquitismo. El dominio propio. Y a veces ese dominio es el que nos impulsa a leer, a estudiar la palabra, a tener nuestro tiempo devocional, a orar. Ahora con cualquier cosa, bueno, es la reunión de oración, bueno, que no sé, es que tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? El dominio propio nos ayuda a vencer esas excusas que damos para evitar crecer espiritualmente. Pero sigamos, por favor, que nos queda poco tiempo. Bueno, me lo digo yo a mí mismo. Sigue, Samuel. Bien, además dice que añadamos paciencia a nuestra edificación, que tiene que ver con no retirar el hombro cuando una carga se hace pesada, cuando viene la adversidad. ¿Habéis intentado llevar una carga pesada entre varios? ¿Qué pasa cuando uno dice, ay, los dejo? Pues que el peso queda cada vez para menos, ¿no? Y a veces, cuanto más se van desmarcando, más peso queda para el que lo lleva, ¿verdad? Eso a veces ocurre mucho en el ministerio. La necesidad, aquí paciencia, tiene el sinónimo, es un sinónimo de perseverancia, de resistir cuando las cosas se vuelven difíciles. Hoy en día que se rehúye el compromiso, todo lo que puede producir angustia, todo lo que puede producir dificultad, lo dejo, no es mío, no es para mí, no es para mí. Cuando se hace algo difícil, renuncio y punto. Dejo el trabajo, dejo el ministerio, dejo la iglesia,
en lugar de enfrentarnos con paciencia, buscando el origen del problema y tratándolo con esa perseverancia. En lugar de la paciencia bíblica, lo sustituimos por mera resignación. ¿Sabes que la resignación es una actitud pasiva? Mientras que la paciencia es activa, porque busca recuperar fuerzas para seguir adelante, la resignación es pasiva. Va aguantando hasta que la situación ya no puede más y entonces, ¿qué ocurre? ¡Pum! Explotamos, abandonamos y quedamos dañados y dañamos a otros. La resignación se apoya en nuestras fuerzas humanas, mientras que la paciencia nos conecta con el ejemplo de Cristo. Pensamos en Cristo Jesús y cómo dice Hebreos que soportó tal contradicción, otras versiones dicen tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Y dice que contemplemos ese ejemplo para que no nos cansemos hasta desmayar. Cuando te sientas desmayar, conecta tu dificultad, conecta tu angustia con Cristo Jesús. Y mira cómo Él sufrió la contradicción, la hostilidad de pecadores, como nosotros, y resistió. Y que estemos conectados con Él nos ayuda a tomar de esa paciencia, de esa perseverancia. A la paciencia, dice Pedro, añadid piedad. Piedad. Piedad es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. Nos habla de devoción y de temor reverencial a Dios. La piedad es la que se origina, dice un erudito, cuando una persona observa atentamente las demandas de Dios sobre su vida, cuando entiende lo que Dios quiere de él, es la actitud que sale. La piedad tiene dos aspectos, fijaos. Por un lado, hacia Dios. Y esa actitud hacia Dios se muestra en devoción, en reverencia, en acciones que agradan a Dios, el buscar su voluntad, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene una actitud hacia los demás, manifestando acciones que van bien para los demás. Así que fijaos que en este término piedad se incluyen dos cosas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, hermanos y hermanas. Por un lado, fe hacia Dios, lo que Él es y lo que Él hace, y por otro, buenas obras hacia aquellos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas discusiones inútiles y estériles se hubieran evitado si hubiéramos entendido bien este concepto de la piedad? Nosotros ahí luchando contra católicos, porque es la fe, y ellos las obras, y la fe, y las obras, y la fe. Cuando en la Escritura tenemos ese término que congenia perfectamente. Está claro que solo por fe podemos ser salvos. Es por gracia, como dice la palabra claramente. Pero necesitamos también que esa fe se transmita hacia los demás en un modelo de buenas obras. Esa es la piedad. Pero la piedad la sustituimos por otra cosa, que es la religiosidad. La religiosidad es ese tratar de imitar la piedad. Es una costumbre o una rutina, pero sin el corazón. Sin el corazón. La religiosidad actúa por la inercia, ¿no? Por la tradición, sin reflexión. Y como aquel conductor que está en el volante y se duerme y el coche sigue su ruta. Pero ¿qué pasa cuando viene una curva? Se sale. También nos pasa cuando sustituimos por religiosidad lo que es la verdadera piedad. La piedad nos reorienta, nos coloca en el camino y constantemente nos lleva a esa relación viva con Dios. Por eso le exhorta Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, si quieres hacer gimnasia, no te apuntes a un gimnasio. Ejercítate primero para la piedad. Dice, porque el ejercicio físico, dice, tiene efecto para algunas buenas cosas, también para nuestra salud. Pero si tienes un cuerpo perfecto, bien moldeado, pero una baja piedad o una nula piedad, aunque tengas mucha religiosidad, no te sirve para una buena forma espiritual. Vamos llegando al final. Dice, añadid además afecto fraternal. El afecto fraternal, la palabra lo dice, es el aprecio verdadero
el amor verdadero hacia los hermanos. No es posible tener una buena relación con el Padre y andar enfrentado, peleado con los hermanos. Y esto va en serio. Esto va en serio. Porque son hijos del mismo Padre que somos nosotros, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces Dios no lo admite, no lo admite. Y si lees Primera de Juan, te va a quedar muy claro. En capítulo 3, para citar solo uno, versículo 10, dice: el que no ama a su hermano no es de Dios. Ya está. No hace falta decir más nada, como dice aquel. Nuestra relación con los demás es un termómetro de nuestra relación con Dios. Si te llevas bien con Dios, pero no con los hermanos, dudo, y puedes dudar, o deberías dudar, de tu relación con Dios. Ahora, podemos tratar de sustituir ese amor fraternal por la tolerancia. Bueno, aguantémonos, unos a otros. Es una permisividad, pero sin sacrificio. Mientras que el afecto fraternal implica sacrificio, en la tolerancia no hace falta. Hoy se habla de tolerancia, ¿verdad? Mucha tolerancia, pero tal vez es de las sociedades más intolerantes a las que nos hemos enfrentado, que hemos conocido, porque está carente de todo afecto fraternal. Acaba viendo al que opina diferente como un enemigo. Y probablemente vayamos a ser considerados enemigos por no pensar como piensa la sociedad que nos envuelve. Afecto fraternal. Y terminamos esta construcción o esta lista de materiales que Pedro nos anima a incorporar. Y al afecto fraternal, amor. Y creo que deja lo mejor para el final. El amor es una entrega desinteresada. La entrega desinteresada, sin esperar contrapartida de lo que recibo del otro o recibo de los demás. Es el deseo firme de buscar el mejor bien posible para el otro, para los demás. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús de nuevo, en Jesús. Dicen que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos mejores personas, que fuéramos más simpáticos, que fuéramos agraciados y así. Nos salvó, no, cuando éramos pecadores. ¿Qué esperas? ¿Que los demás cambien para que los puedas aceptar en tu grupo? El amor es el que hace posible que aceptes a los demás aunque no sean como tú quisieras que fueran. El sustituto barato del amor es el interés. El interés que espera contrapartida de lo que yo doy. Yo te voy a dar, pero tú me tienes que devolver, porque si no me devuelves, ahí acabamos. Ese es interés, no es verdadero amor. Hay una queja común, seguro que habéis oído, personas que se alejan de la iglesia y diciendo, es que faltaba amor. ¿Lo habéis escuchado? Yo sí, lo he tenido que escuchar. Es que faltaba amor. Y yo me pregunto, ¿cuándo dejaron de poner amor estas personas? Porque cuando dejas de poner amor, efectivamente, se acaba. Se acaba. Notamos que hay falta de amor cuando dejamos de poner nosotros amor. Así que si tú pones de tu parte el amor de Cristo que dice que ha sido derramado en nuestros corazones, nunca va a faltar amor aquí. Bien, pues tenemos el cuadro completo de la edificación y tenemos que terminar porque la hora ya avanzó. Sabemos que si no tenemos estas cosas o tenemos estas cosas, hay resultados diferentes. Y rápidamente, Pedro lo dice muy claramente. ¿Cuál es? Tenemos el fundamento, que es Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos los materiales correctos que construir. Decidimos no hacerlo con esos baratos, pero hay muchos que pueden iniciar la construcción, pero no terminar la obra por invertir con materiales previstos. ¿Y cuál es el resultado? Dice el apóstol Pedro, lo que viene ahora pues es un poco un resumen de ese pasaje. Hemos dicho, la derrota continua frente a los problemas de la vida. Va a venir la riada y se va a llevar nuestra vida, nuestra casa. Grande fue la ruina de aquella casa, leíamos en Lucas 6. Un mal testimonio y la burla de los de fuera. Este comenzó a seguir a Jesús y terminó. Ese es un resultado también.
O la pérdida del galardón para aquel que no edifica adecuadamente con el material adecuante. Si él mismo será salvo, pero así como por fuego, hemos leído. Y Pedro añade un efecto más, una miopía y ceguera espiritual, una incapacidad de ver espiritualmente a su alrededor. Dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. De hecho, probablemente hasta ha olvidado de dónde ha sido sacado, del perdón, de la purificación de sus pecados. Y probablemente va a volver allí. Pero si hay un buen fundamento, Cristo Jesús, si hay una diligencia, una actitud de voy a invertir en estos materiales de primera, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Termina diciendo Pedro. Estabilidad ante las pruebas. Van a venir tormentas, pero la casa, la vida va a resistir. Va a erradicarse el paro espiritual en la iglesia. Algunos pensamos, ya están todos los puestos cubiertos, ya todo el trabajo cubierto. No, hay mucho trabajo, ¿verdad que sí, Manel? Sí, hay muchas cosas. Y a veces algunos pueden estar incluso demasiado saturados haciendo trabajos que podrías también hacer tú. Estabilidad, erradicar el paro espiritual y la esterilidad espiritual. Me alegro de estar en una iglesia prolífica. Y cuando hablabais de los nacimientos que han habido y de los que están pendientes, gloria a Dios por ello, ¿no? Me encanta ver una iglesia con jóvenes y niños aquí delante, ¿verdad? Ojalá que sea así también en lo espiritual, que estemos también invirtiendo para que otros conozcan a Cristo y nazcan en su familia. La esterilidad espiritual a veces es el fruto de una mala edificación, malos materiales. Victoria ante las tentaciones, dice Pedro. Victorias, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Este no caeréis jamás no significa no vas a pecar en tu vida. No, lamentablemente no va a ser así. Probablemente vas a pecar. Pero aquí tiene la idea de un tropiezo del que uno se puede levantar y seguir adelante. Y eso es lo que será el pecado en tu vida y en mi vida, cuando estamos edificando correctamente. Habrán traspiés, pero no quedaremos ahí postrados. Podremos levantarnos por la gracia de Dios y seguir adelante, construyendo, invirtiendo para la gloria de Dios. Y finalmente dice que habrá una recompensa generosa en el reino de los cielos, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una promesa. No sé qué tipo de entrada tendremos allí, pero aunque el camino sea angosto y estrecho y difícil, me gustaría tener una buena entrada, amplia, generosa. Y eso depende en parte de nosotros, una buena parte, que estemos construyendo sobre ese edificio con esos materiales de primera. Que el Señor nos ayude, porque un día nos veremos allí, un día alcanzaremos la meta, un día esa edificación pasará la prueba y por la eternidad podremos ver el fruto de aquello que hemos podido trabajar y edificar aquí. Termino con una ilustración que leí una vez. Y claro, habla de una situación irreal, ¿no? Pero decía de una mujer, una señora rica, que tenía sirvienta en su casa, vivía bien, económicamente bien, en una mansión muy bonita. Y llegó el día que murió. También su sirvienta había muerto, ¿no? Así que llegando al cielo, pues se encontró con el ángel y le dice, bienvenida y tal, bien, te voy a dar una vuelta aquí por el cielo para que veas y te sitúes y tal. Obviamente es irreal, pero ella se iba andando, iba viendo casas por todos sitios, mansiones preciosas. Y ella pensaba, ¿cuál de ellas será la que está lista para mí? Y fue viendo, vio una realmente despampanante. Y pensó, qué bueno sería una para esa. ¿Quién vive ahí? Como ese programa de la televisión. ¿Quién vive ahí? Bueno, pues cuando le dijo el nombre, era la sirvienta que había tenido en su vida, en su casa. ¡Buah! A la sirvienta le han dado esta casa tan hermosa. Pensó, bueno,
pues a mí me va a tocar la mejor entonces, ¿no? Así que siguió adelante, hasta que llegaron a una casa bastante humilde, muy sobria. Y dijeron, esta es tu casa. Y se quedó así parada. Dice, es lo que hemos podido construir con los materiales que nos has enviado. Me hizo pensar esta expresión. ¿Qué tipo de casa puede edificar Dios con los materiales que invertimos, que enviamos? ¿Vale la pena pagar el precio de lo que es una buena edificación si tenemos lo mejor? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu nos guíe, que pongamos todo el empeño, la diligencia en construir como Dios quiere. Que el Señor nos bendiga. Al Señor.